vuelta y continuando con nuestra programación especial, tenemos a dos invitados para seguir conociendo detalles desconocidos, fascinantes y aquellos que se nos escapan acerca de Machu Picchu. Está ya en nuestra mesa Francisco Hernández, él es historiador, profesor de la Universidad Católica y experto en historia de los incas. Además tenemos también al arqueólogo Carlos del Águila. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, gracias por estar con nosotros en esta fecha tan importante. Queríamos comenzar conversando lo que significa la celebración el día de hoy. Y estábamos en comerciales comentando un poco que no es una fecha exacta del descubrimiento del centenario de Machu Picchu, y hay que comentarlo un poco también. Nunca hay una fecha exacta en los centenarios, ni en ninguna celebración. En el caso de hoy, o en el caso de Machu Picchu, se celebra, la historia oficial dice que es el 24 de julio, el día del centenario, el día que Bingham ha creado como fecha, ¿no? Pero julio es, como bien decíamos hace un rato, el mes del centenario, el mes de Machu Picchu. Hoy se celebran en realidad 4 años de que Machu Picchu es convertido en una de las maravillas del mundo contemporáneo, ¿no? Es cierto, y que se expone al mundo, y con lo cual tenemos una serie de beneficios, y uno de ellos es la gran cantidad de turismo que ingresa ahora al santuario, y no solamente eso, sino que volvemos nuevamente a estar en los ojos del mundo. ¿Qué significado tiene para nosotros estos 100 años del descubrimiento? Marca una pauta. En principio marca una pauta de lo que estaba ocurriendo hacia esos años en los descubrimientos, investigaciones. Para nadie, y para esa época tampoco era desconocido que Machu Picchu se conocía, ¿no? Claro. De alguna u otra manera habían datos, informaciones, viajeros ya habían pasado, habían registrado. Pero la presencia de Bingham aquí era sobre la base de un gran proyecto, el proyecto arqueológico botánico de Urubamba, que implicaba, y es un proyecto bastante interesante, implicaba varios estudios, no solamente los históricos, etnográficos, botánicos, de todo, de todo. Entonces, en ese marco estaba, digamos, como los objetivos centrales, el descubrimiento de estos temas. Recuerda que un año anterior o tiempo antes de este descubrimiento, llegan a Choquequirao. Choquequirao resulta siendo, digamos, tal vez una joya importante que con la presencia, con la llegada a Machu Picchu va a pasar a segundo plano, ¿no es cierto? En las prioridades del proyecto. Pero significa básicamente el hecho de que este trabajo arqueológico, este trabajo, digamos, de campo, que era rarísimo en esas épocas en la arqueología, porque muy pocos hacían arqueología en esa época de peruanos. Y de una manera tan exhaustiva, además. Y tan grande. Fue un proyecto bastante ambicioso, con mucho tiempo de duración, con mucha difusión, más en el extranjero, más en Estados Unidos que acá. Implicó ya un cambio fundamental a lo que significaba, ¿qué es esto, no? Le llamaron El Dorado, le llamaron de todo, ¿no? Pero era la gran ciudad perdida de Machu Picchu, muchos de esos temas estaban. De estas teorías, justamente a ese tema quería entrar. ¿Qué hace que dentro de esta expedición, que era bastante más amplia, Machu Picchu se convierta en un eje importantísimo y en un lugar para investigar exhaustivamente? ¿Qué cualidades le encuentran en ese momento a Machu Picchu? Yo creo que más que cualidades lo que le encuentran es una cuestión misteriosa, ¿no? Esa ciudad que supuestamente había estado perdida, y como bien decía Carlos, había habido algunas presencias anteriores, pero yo quería acotar algo a lo dicho anterior. A partir del significado de Bingham, porque se ha dicho mucho sobre Bingham, ¿no? Sí. Bingham no descubrió nada, ahí llegó el señor Lizárraga, y de hecho, si me permiten, ahora mismo hay un reclamo por la familia del señor Lizárraga de que pues se debería también poner una placa mencionando a aquellos que llevaron a Hiram Bingham hasta la ciudadela. Así es. ¿No? Pero yo quería decir dos cosas, ¿no? Raimondi pasó unos años antes allí, Markham también lo registra, pero un señor alemán de apellido Burns, en 1895, si no me equivoco, constituyó con la autorización del gobierno peruano una compañía minera para rescate de las huacas del Inca, que era una especie de huaqueo oficial, ¿no? Cosa que ya se había hecho en la costa norte peruana durante muchos años. Había empresas dedicadas a buscar restos arqueológicos con miras a sacarle los tesoros y venderlos a los coleccionistas privados. Y este señor Burns trabajó oficialmente, legalmente, y además vendió las cosas.
Entonces, habría que decir también que un hecho como el de Bingham ha impedido la presencia de todo este tipo de huaqueo, de todo este tipo de situación, ¿no? O sea, no solamente que podríamos hablar después de la idea del turismo, pero también podríamos hablar de que esa preservación del patrimonio arqueológico se permite a partir de que salen las publicaciones, de que Chambi toma fotos, de que Machu Picchu empieza a ser famoso y que ya no se puede hacer este tipo de trabajo que tanto daño le hace al patrimonio. Y que las investigaciones comienzan a ampliarse, porque inicialmente cuando Bingham llega a la Ciudadela no es lo que ahora vemos, ¿no? Se han visto fotografías y está completamente copado de vegetación. ¿Cuánto tiempo dura la investigación, la expedición, hasta que realmente se encuentran ya a plenitud con el santuario? Desde la mirada arqueológica, que es la que te puedo dar, porque desde el punto de vista histórico o etnográfico puede haber mucho más desarrollo. Desde la mirada arqueológica, tal vez el proyecto arqueológico botánico, histórico-botánico, algo así se llamaba, el de Hiram Bingham, tenía una cantidad de especialistas impresionantes. Hay publicaciones recientemente publicadas en español sobre los restos humanos encontrados, los entierros que encontraron, y que no encontraron muchas cosas que digamos, ¿no? Lo fascinante de Machu Picchu implicaba el espacio, su relación con el paisaje, su entorno, y en la medida que fueron aprovechando eso, yo te diría que tal vez no hubieron muchas investigaciones en Machu Picchu. Tal vez la investigación arqueológica en Machu Picchu no tendrá más de 20 años de continuidad. Yo me imagino que... Por tema de recursos. Porque además se siguen lanzando teorías, ¿no? Entonces es posible que la investigación continúe. Aquí quería ponerte justamente el componente que tanto los historiadores como los arqueólogos usamos muy poco, pero sí es fundamental. Es el componente de la reacción que tiene el visitante, ¿ya? En el aspecto turístico. Bueno, puede pasarte cualquier cosa hasta llegar a Machu Picchu. Que te roban la cámara, qué sé yo, que ocurre de todo. Te quedas sin plata, te gastas un montón de dinero, todo lo que quieras. Miserias y desgracias. Pero llegas a esa curva de esa terraza agrícola, de ese andén, das la vuelta y miras la postal, que es lo que realmente es el mundo, y te olvidas de todo. Es cierto. Eso es la magia de Machu Picchu. Es verdad. Eso es lo que genera ese tema de esos, son que algunos 3 minutos, otros minuto y medio, otros 30 segundos de silencio absoluto de mirar ese paisaje, si es que no tienes nubes. Claro. Porque si las tienes también es interesante, ¿no? O lluvias. Eso ya pagó todo el viaje, ¿no? Entonces, ese es un componente que turísticamente se aprovecha mucho en sitios de patrimonio mundial, por el valor de unicidad que tiene Machu Picchu, ¿no? Yo justamente, bueno, quiero seguir conversando evidentemente acerca del significado que tiene Machu Picchu, pero lo que quería comentar ahora es ¿por qué creen que Machu Picchu ingresa a esta selecta lista de las 7 nuevas maravillas del mundo? ¿Qué hace que realmente los ojos de todos vuelquen hacia nosotros y lo valoren como nosotros lo valoramos, ¿no? Hay una cosa simple, ¿no? O sea, hay muy pocos lugares en el mundo que pueden exhibir nuestra calidad de patrimonio histórico, arqueológico, ¿no? Y no estoy hablando solo de Machu Picchu. Machu Picchu es la punta del iceberg de una situación peruana, de una realidad histórica mucho más grande, ¿no? Pero digamos que es nuestro ícono. Egipto, Mesopotamia, Grecia, China, la India, Perú y México, y de repente hay uno o dos más, pero no hay más. Y además todas arraigadas a historias de civilizaciones. Así es, o sea, las grandes civilizaciones del mundo son estas, y una de ellas estuvo aquí en el Perú, y quizás eso es lo que tenemos que revalorar, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de Machu Picchu, pero estamos hablando de los incas, estamos hablando de una civilización que controló más o menos 10 millones de personas, que controló un territorio que iba desde Pasto en Colombia hasta Chile, con una red caminera de 40.000 kilómetros de caminos, donde las noticias iban de Lima a Cusco mucho más rápido que lo que, no ahora que hay internet y que esa cosa, pero que hace 50 años sí. Claro. Y donde sobre todo, por ejemplo, no hubo hambre. Sí, y este es otro tema, es sumamente importante, porque de las teorías más que con más certeza ahora se pueden hablar es de que eligen Machu Picchu básicamente para poder enriquecer a las poblaciones de los Andes, ¿no? Por el clima, pero que también era muy pesado, evidentemente, trabajar ahí. Sin embargo, ellos desarrollaron técnicas que no se terminan todavía de descubrir, ¿no? De avanzada. ¿Qué nos revela arquitectónicamente y en cuanto también a las técnicas que desarrollaron para la agricultura? ¿Qué tipo de civilización nos revela que tenía Machu Picchu?
Machu Picchu, yo te puedo resultar, mi opinión puede resultar siendo bastante dura y poco significativa con Machu Picchu, de repente me sacan del set. No, pero Machu Picchu... Aquí se escuchan todas, Machu Picchu, todas las creo versiones. yo, como mirada de arqueólogo, que no es un ejemplo principal de la arqueología de lo inca. Yo ¿Por qué? creo que hay sitios inca en otras partes del Perú que tienen, digamos, un manejo mucho más, de mucho mayor importancia en el valor del sitio que Machu Picchu mismo. Recuerda que a Machu Picchu, cuando John Rowe estuvo investigando este tema, sale una hipótesis que es la que más me gusta, de hecho, ese paso, que era como una especie de casa de campo. Pues yo lo he escuchado. Pachacútec, y, ¿no? ese es un tema que además parece jocoso, porque la gente lo escucha y dice, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros vamos a regresar después de un corte para ampliar este tema. Ya volvemos. Seguimos con nuestra programación especial dedicada a las celebraciones por el descubrimiento, el centenario de Machu Picchu. Estamos aquí en una mesa de diálogo conversando con Francisco Hernández, quien es historiador y profesor de la Universidad Católica, y también con el arqueólogo Carlos del Águila, quien, por cierto, antes de comerciales nos estaba comentando una de las teorías que suenan más descabelladas y jocosas, pero a la cual tampoco hay que quitarle certeza, que es que Machu Picchu fue una casa de campo. Bueno, Qué lujo, qué casa de campo, además. No le digas descabellada ni jocosa, porque no tiene nada de extraño el hecho de pensar que si tienes una sociedad, un imperio como el que fue los incas, que a partir de la organización de sus jerarcas, a partir de las panacas y qué sé yo, se establecían ciertos niveles de complejidad entre lo que son familias reales y cosas por el estilo, el hecho de hacer una casa al dignatario, o un espacio, digamos, de retiro, merecedor, ¿no? Era merecedor, y es más, no iba a ser pues una casita como la que podemos pensar ahora. Claro. Estamos hablando de una casa que tenga todos los componentes que debe tener la casa de un dignatario. Espacio sacerdotal, espacio de abastecimiento, espacio de seguridad y cosas por el estilo. O sea, resultó muy atractivo cuando Rowe lanzó el tema. ¿Cómo Ahora, fue? ¿Cómo se llega sobre a esa idea? Sobre la base de documentación histórica. Él fue, digamos, a fuentes, digamos, documentos de la época de los herederos y cosas por el estilo, y empezó a llegar hasta documentos mucho más tempranos, y ahí se podía insinuar de que obviamente Machu Picchu, o esa zona que tenía otro nombre, que no recuerdo cuál era, estaba destinado, digamos, a parte, digamos, de las propiedades del Inca Pachacútec. No, ahora, que de allí se haya convertido en una casa de invierno, Sí, como dicen Francisco otros nos está investigadores, diciendo... ya creo que es una exageración, ¿no? Ahí ya se convierte en jocoso. ¿Por qué sí casa de campo y no casa de invierno? No, lo dijo un norteamericano, que es Burger. Y también, por ejemplo, un arqueólogo peruano que es el doctor Lumbreras dice que es el gran mausoleo de Pachacútec, ¿no? Yo quisiera combinar estas dos cosas por una cuestión importante. En primer lugar, porque efectivamente parece que Machu Picchu perteneció al ámbito de lo que se suele llamar la panaca de Pachacútec, que es Iñaca Panaca o Hatunayu, o el Ayu de Pachacútec, y en ese sentido sí se le puede vincular. Y el tema del mausoleo no es tan descabellado ni tan ajeno al asunto, porque el Inca... era importante, por supuesto, cuando vivo, pero también era importante cuando muerto. Sí. Los incas no se enterraron, por eso no hemos encontrado ni vamos a encontrar la momia de Pachacútec ni la de Huayna Cápac, porque estaban todos ahí momificados, participaban en ceremonias, en fiestas, iban a negociar. Los muertos estaban vivos de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que Lumbreras también tiene razón, en tanto que después de muerto también pudo alojar al mismo ocupante que tuvo mientras vida, ¿no? O sea, en realidad era el espacio, o parece ser el espacio de Iñaca Panaca, que es uno de los grupos cusqueños más importantes dentro de esta nobleza, dentro de esta jerarquía incaica, ¿no? Ahora, sí hay una versión, por llamarla de alguna manera, oficial, ¿no? Y es que era un gran proyecto estatal, ¿no? Que efectivamente puede haber sido un santuario, puede haber sido un mausoleo, puede haber sido una casa de campo, pero lo que sí es cierto es que por la ubicación privilegiada que tenía,
era un espacio desde el cual podía registrarse absolutamente toda la zona, ¿no? Sí, pero es un espacio sagrado, ¿ah? Sí, en ese caso, o sea, no solamente es sagrado, como decía Carlos, cuando llegamos y nos damos cuenta, por la mística, como ¿verdad? en pocas partes del mundo, que estamos en tierra sagrada, sino que es sagrado, por ejemplo, porque de los 120 esqueletos que han tenido, 109, me parece, que los que se encontraron eran mujeres, y la presencia de un Agyahuasi ahí es clara, ¿no? Y el Agyahuasi se asocia al culto solar, Al servicio. al servicio a toda esta élite incaica que es en muchas cosas política, pero en mucho también ritual y ceremonial, ¿no? Entonces, no es que vamos a decir que era una casa de campo del Inca, como puede ser el Palacio del Rey para ir a descansar, Claro. sino también para hacer observaciones astronómicas, para Era mirar un el centro de calendario. investigación también. Sí, yo creo que más bien se sabe poco de Machu Picchu. Es que lo conversamos Porque- y me queda la sensación de que las Ahí teorías está. se van a seguir dando y no va a haber una sola versión Y oficial. hay un tema que vale la pena, digamos, aprovechando este día importante, tomar en cuenta. Se sabe poco. Esa es una de las grandes verdades. A pesar de tantos años y de tanta importancia, se sabe poco porque obviamente prioridades han ido por otro lado. Claro. Y en esas otras prioridades, en algunos momentos bastante desbordadas, como por ejemplo es un turismo exacerbado que puso en riesgo Machu Picchu varias veces, que ahora ya está más o menos controlado, pero está este tema, que tú lo puedes haber visto en todas tus visitas a Machu Picchu, si has ido varias veces, de la ¿cómo es? Captación de energía en el Sí. Intihuatana y en la otra piedrita y la no sé cuantitos. Eso sucede, es un poco Yo la creo que- manera de marketear el lugar para Exacto, invitar a más exacto. O sea, turistas. se ha institucionalizado ese paquete de decir, Machu Picchu es tan sagrado que si agarro, pongo mi manito en la parte del Intihuatana, con eso me cargo de energía para todo el año. Me parece Pero, tonterías, ¿no? ojo que también no hay que desmerecer, porque no, debe haber no, gente no. que lo hace y debe Claro, resultar pero el convencida, ¿no? tema es que más nos orientamos a eso, convenía mucho el misterio del poco conocimiento de Machu Picchu verdad. para empezar a construir otro tipo de interpretaciones, cuando lo que se necesita es todo un trabajo sistemático de investigación, que no es que no haya existido, ha existido, ha aumentado. Y digamos, las lecturas de la planificación arquitectónica, por ejemplo, es interesante. Cuando llegaron y se construyó Machu Picchu no era que no había nada, había un caserío local en ¿Ya? esa zona, que no forma parte del circuito, y además ya fue transformado y modificado en gran parte por los incas, pero que para las siguientes intervenciones que hubieron, Machu Picchu estaba bastante transformado. Si queremos ver una planta casi original, tal y como se encontró, como la encontró Bingham o los primeros viajeros, tendríamos que referirnos a la maqueta de Luis José Salas, que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en exposición, porque este señor se pasó 4 años levantando Machu Picchu apenas fue en los 40, más o menos, ¿no? Todavía no había intervención masiva. Entonces, ahí puedes tener los restos del caserío local, se nota, se ve muy claramente en el ¿Y mapa. qué en la evidenciaba maqueta. ese caserío? Esas unidades alveolares pequeñas, redondas, poco planificadas, un caserío pequeño. Pero ya el lugar había sido visto y seleccionado hace mucho tiempo. Es más, se conocía para poner allí un lugar de importancia para el dignatario inca que existía ese espacio. Francisco, tú ibas a acotar algo, sí. No, sí, sobre todo lo que dice, miramos con envidia a las personas que en la década de 1940 podían pasarse en Machu Picchu pues, varios días investigando, mirando la plantita. Hoy día está lleno de turistas y eso es bueno. Pero los investigadores no tenemos posibilidad alguna, por ejemplo, de pararnos a ver el 24 de junio a dónde va dirigido el sol en el Intihuatana, porque entonces llegan pues 1000 personas más que empiezan a tomar fotos y no se puede hacer. Pasar la noche en Machu Picchu es un tema económicamente imposible, no imposible, pero en todo caso bastante caro. Logísticamente complicado, en todo caso. Entonces, la investigación sobre Machu Picchu está por empezar. Sí. Está por empezar. Lo que se ha ¿Hay hecho es ponerlo en valor para el turismo y eso es espectacular, pero acabamos de devolverle al Perú las piezas que estaban en la Universidad de Yale, hay que estudiarlas. Sí. Hay Y que que no ha estudiar podido el ser en mejor sitio. momento, ¿verdad? Sí, hay que estudiar el sitio, hay un arqueólogo de sitio ahí que es Fernando Estete que está trabajando, pero se necesita trabajar mucho más, pero combinando con el tema turístico porque no podemos parar y ni debemos parar lo que está haciendo Machu Picchu como ventana peruana al mundo. Machu Sí, Picchu no se entiende solo, Machu Picchu tiene que verse con toda una integralidad porque hay muchos otros sitios en la periferia que ya están identificados
que te permiten entender la red y el sistema de funcionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que nos falta entender, por ejemplo? Claro que si solamente vamos a trabajar un sitio independientemente de su relación con la cultura en general, con el área de espacio de influencia, con las comunidades que están de por medio, con los sistemas de comunicación que existen, entonces vamos a tener poca información. Claro, porque hay un propósito. Claro, ¿no? por supuesto. ¿Cuál fue el propósito, ¿no? Y de qué manera estaba conectado o vinculado con su entorno? La tarea pendiente de las investigaciones son entorpecidas, se los pregunto así abiertamente, por el turismo. O sea, debería haber una programación de visitas de turistas para que se permita también que investigadores ingresen al santuario y se puedan hacer investigaciones exhaustivas, ¿o no? Quizás podría haber alguna temporada al año corta de investigación que pudiera ayudar a eso, de cerrar Machu Picchu para que los que lo conservan puedan seguirlo conservando y conservando bien y que nos dure no 100 años, porque Machu Picchu nos viene durando 500, claro. Si nos dure 3000 años más o más, mira las pirámides de Egipto, claro. Y para que los investigadores puedan hacer también su trabajo, ¿no? Pero y trabajo de prevención y trabajo de prevención, de conservación, de investigación. O sea, no podemos depredar un sitio arqueológico, ¿no? Porque si lo depredamos, entonces nos vamos a quedar sin Machu Picchu en muy poquitos años. Claro, y hay que reconocer algo, aunque suene crudo: el Perú es Machu Picchu. De momento, el Perú es Machu Picchu. La gente viene básicamente a Lima por una cuestión de conexión y se va inmediatamente al Cusco, ¿no? Aún no hemos nosotros explotado tantos otros monumentos arqueológicos. Has mencionado una cuestión clave, ¿no? Efectivamente, el Perú es Machu Picchu, pero ahora está en nosotros decir que el Perú no solo es Machu Picchu, que Machu Picchu forma parte de un gran complejo que eran los incas, y que los incas son simplemente los últimos 100 o 200 años de una historia de 20.000 años. Entonces, que en términos de lo que le podemos mostrar al mundo, somos bastante más ricos que Machu Picchu. Y además nos podemos valer también de esas civilizaciones porque en la historia se menciona que tenían técnicas tan de avanzada que parecen superiores incluso al peruano de hoy en día. Por supuesto, yo creo que con la historia, con nuestro patrimonio arqueológico, con nuestra cultura viva, nos tiene que pasar lo mismo que ya ha pasado con la gastronomía peruana, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la gastronomía peruana está conquistando al mundo, es porque hemos sabido marketearla, o hay un grupo de personas que ha sabido. Porque hemos hecho descubrir nuestra sazón, ahora tenemos que hacer descubrir otras nuestra partes historia, del Perú. Que además están unidas, porque si nos ponemos a pensar, la papa es peruana. La papa se cultivó por primera vez en el Perú y hoy día forma parte de la gastronomía internacional. Básica. Salvó del hambre a Europa en el siglo XVII. Nadie se imagina unos ñoquis al pomodoro sin papas y sin tomate. Los dos son peruanos, los dos lo cultivaron los incas, y ahí nomás en Machu Picchu y al costado. ¿Cuánto por descubrir, verdad? En esta civilización tan increíble. Bueno, antes de cerrar, yo quería hacerle dos preguntas puntuales. ¿Cuál es tu lugar favorito cuando entras a Machu Picchu? ¿Tienes alguno especial? Yo que el hotel no he entrado. No, yo creo, como Carlos del Águila, que ese torreón, que no es un torreón de militares, sino es un torreón sagrado, y esa foto de la postal, por gusto, no está ahí, ¿no? Sí. Pero más que Machu Picchu solo es ir al Cusco, es visitar otra vez los miles de años de historia que tiene este país. Es verdad. ¿Y para ti, Carlos? Yo me quedo con 3 ventanas. El espacio de las 3 ventanas, porque te permite una perspectiva de todo el paisaje, a partir de las ventanas inclusive, y a partir, digamos, un lugar estratégico de apreciación de la relación entre la arquitectura y el paisaje, que es lo que lograron hacer los incas con fantásticos resultados. Bueno, yo les voy a compartir también mi parte favorita. Es cuando llegas al final del día y estás agotado por haber caminado y entonces te das el lujo de tirarte en el pastito. Genial. ¿No? Y agarrar un libro y ponerte un poco de música y poder ver este escenario espectacular que te emociona increíblemente, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero bueno, me dicen que vamos a regresar en breve. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos. Amigos, estamos de regreso con la programación especial de TV Perú dedicada al descubrimiento del centenario de Machu Picchu, el descubrimiento al mundo, y estamos en una mesa de diálogo muy interesante. Estamos conversando con Francisco Hernández, quien es historiador y también profesor de la Universidad Católica, y con el arqueólogo Carlos del Águila.
Hace un rato casi nos veníamos despidiendo, pero mejor que sigamos conversando del tema. Y quedó pendiente básicamente la manera en la que Machu Picchu puede realizar un programa de conservación. Hay inclemencias del clima, evidentemente, ahí en la zona. Y esto merecería un trabajo, ¿verdad? ¿Hay algún plan que se haya ya conversado, que se haya discutido? Desde el 2001, 2002, exactamente no recuerdo, la unidad de gestión de Machu Picchu, del santuario en general, involucra conservación en materia de prevención o de preservación de los recursos naturales, pero también del sitio, de la ciudadela, como le conocen, ¿no es cierto? Machu Picchu tiene dos problemas muy serios. El tema del cáncer de la piedra, que le llaman, es estas aglomeraciones blanco-verdosas que las vas a ver en Machu Picchu por todos lados. Está tomado todo Machu Picchu y lo que hay que hacer allí es controlar, no se puede erradicar. Lo que tienes que hacer es detener, congelar, controlar y monitorear permanentemente, y eso te obliga a tener un programa de conservación bastante importante. Hay los especialistas. ¿Eso es básicamente por el clima, por el deterioro? Claro, por el tema de clima, por el paso de los años, por el entorno, por el abandono, por varias cuestiones. Entonces hay que estar inyectando aditivos y cosas por el estilo para ir controlando parcialmente. No lo puedes hacer en una sola, es una ciudadela completa. Ese es un tema. Y el otro es el de la Gran Falla, que los japoneses han estado monitoreando muchísimo. Hay una delegación, una expedición japonesa que ha estado monitoreando una gran falla que atraviesa por casi toda la mitad de Machu Picchu y que pone en riesgo, evidentemente. Ponía en riesgo. La salida fue fascinante. Han engrampado el cerro, literalmente. ¿Cómo se hizo eso? Es un proyecto que los japoneses desarrollaron, trabajaron bastante en torno a esto, muchos años de control, de ver cuánto iba moviéndose la falla. Si tú ves fotos de Martín Chambi, del cuarto de las tres ventanas, y ves fotos actuales, ves cómo esa fisura, esas rupturas va creciendo. Entonces, eso estuvieron midiendo. Y lograron, digamos, han logrado detener esa fisura. Ya no es que la regresen, sino la han detenido, prácticamente engrapando la falla. Me parece impresionante. Qué increíble. Pero a nivel de trabajo de ingeniería es uno de los mejores trabajos de conservación que se han hecho en sitios como esto, ¿no? Históricamente, ¿cómo se vienen conservando otros monumentos en el mundo de la envergadura de hay Machu Picchu? ejemplos importantes en el caso de los griegos, hay ejemplos importantes en Egipto, pero todo depende del tipo de clima. El tipo de clima... Que el nuestro es bien complicado, el de la zona es sumamente complicado. Por ejemplo, en Cusco no hay un solo textil. Y no porque los incas no supieran tejer, sino porque el clima no permite la conservación de textiles. En los restos arqueológicos excavados no se ha podido. Entonces tenemos una geografía complicada, es la geografía que también nos da el paisaje que tenemos, pero esos microclimas hay que controlarlos con ciencia, con la presencia de tecnología y con un interés de conservación que sí se tiene hoy día en el Perú. Otro de los grandes riesgos era el turismo, ¿no? Sí, ese es otro de los temas que les quería comentar, porque si bien para nosotros es absolutamente beneficioso el flujo de turistas que llega, porque además no solamente implica promocionar el destino, sino básicamente ingreso económico, no hay un comportamiento ni un protocolo que se haya ya oficializado, que se haya destinado para las visitas, ¿no? Entonces a veces la gente llega y es totalmente inapropiada. Sí, hay gente que llega y se roba una piedra porque... Sí lo hay, sí hay un protocolo, pero no se Pero entonces respeta. No lo hacen valer. Así es. No, y hay que hacerlo difundir un poco más, ¿no? Ese es un trabajo de difusión fuerte. Porque uno viaja a otras partes del mundo y lo que ocurre en muchos monumentos es que simplemente te los separan, ¿verdad? Es como que te ponen un límite hasta donde tú puedes tomarte la foto, agarrar la textura, no usar flash, ¿no? No solamente eso, por ejemplo, si vas a la Huaca de la Luna en la costa norte peruana, que hay un proyecto arqueológico precioso, muy bien usado, no te puedes ir sin guía a ninguna parte. Exacto. El guía te tiene que acompañar, hay lugares donde se está investigando y entonces está deteniendo la visita turística. Entonces creo que esa parte de, en primer lugar, el no permitirlo todo, porque estamos en Machu Picchu, claro, tenemos que cuidarlo un poco, y por otro lado un entrenamiento a guías profesionales, porque ahí hay otro tema, vas a Machu Picchu y te dicen cualquier cosa sobre el sitio, o sea, sí, no hay un y entrenamiento además, de los guías. Claro, a veces tú estás ingresando y te encuentras con guías en la puerta, Informales. ¿no? Claro, informales. Eso habría y te que dicen, erradicarlo.
habría que erradicarlo por completo. Habría que formalizar un grupo de guías, capacitarlos en un lugar. ¿Una sola versión? ¿O fue Casa de Campo o fue Casa de Invierno? No, o todas las versiones posibles, Claro, porque no, la verdad es nunca claro, es una... es pero verdad. ninguna invención, o sea, ninguna explicación antojadiza de cualquiera, y además guías que impidan que los turistas hagan excesos, hay los que quieren venir a cometerlos, a esos no los queremos. Es Queremos a los importante. buenos turistas, a los que tomen fotos, a los que vuelvan, a los que nos ayuden, a los que respeten. Difundan. Pero es importante mencionar que el trabajo de monitoreo que se ha estado haciendo poco conocido y debería conocerse, y aprovecho para hacerlo. Tuve la suerte de participar, digamos, a nivel de Estado en supervisar algunas ¿Desde cuestiones. cuándo se está haciendo este Estamos trabajo hablando monitoreo? desde finales entre el 99 y 2000 se armó la unidad de gestión de Machu Picchu, y ahí se vinieron estableciendo varios diagnósticos, y en esos diagnósticos salía el hecho de que, por ejemplo, imaginémonos cifras abstractas, ¿ya? Que Machu Picchu tenía capacidad de soportabilidad del monumento a un solo momento de gente, de flujo de 500 gente. personas. Vamos a Sí. poner. Imagínate que son 500, por ahí está la cifra. Se había detectado que en momentos de alta, totalmente descontrolada, cuando todavía no estaba funcionando la unidad de gestión, que podrían haber unas 4.500 personas por encima. Eso marcaba un diagnóstico de decir de que aquí en 5 o 10 años ya no hay Machu Picchu. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que debe por- entender la gente? por- ¿Qué pasa cuando el flujo de visitantes es muy alto y Es cuando... un sitio muy sensible, o sea, puedes tú levantarte una piedra y vienen más y se levantan otras piedras o las patean o las empujan, y ahí tienes más gente y no controlas y se viene deteriorando y se va arruinando más, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tú establecer por 500 personas, tú dices, pero muy poco, decían los operadores turísticos. Muy poco. Claro, los Tienes que ganar operadores visita. turísticos. Claro, pues son los que ganan directamente. Entonces, ¿qué pasaba? Se planteó varias rutas, formatos de varias rutas, ¿no? Visita de esta forma, visita de la otra, para que estas 500 puedan ser móviles y no solamente en un solo circuito. Entonces, eso es estrategia, eso es gestión. Pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, reorientar a los turistas para que visiten otros sitios que están cerca al Cusco. Por ejemplo, cuando se malogró la vía y estuvimos sin Machu Picchu un tiempito. Sí, un tiempito no, hace un tiempo largo y la gente creo que en ese momento cayó en cuenta que el ingreso y que si es que no lo cuidaban los iba a perjudicar Así muchísimo, es, ¿no? pero el premio, digamos, entre comillas, consuelo, es visitar los andenes de Moray, que es un laboratorio agroecológico impresionante. O sea, creo que nuestros operadores turísticos deberían reorientar el turismo, no para que no vayan a Machu Picchu, sino para que no vayan, para que aprovechen otros Claro. sitios y entonces lleguen ahí al santuario con una menor, digamos, ganas de visitarlo todo, de Impacto, caminarlo ¿no? todo y de llevarse las piedras, que es como vienen algunos. Estamos en una mesa de diálogo conversando con Francisco Hernández, quien es historiador y profesor de la Universidad Católica, y con Carlos del Águila, quien es arqueólogo. Estábamos ya en la parte final de nuestra conversación hablando un poco de lo que debería ser la conservación y la prevención, básicamente, del flujo de cantidad de turistas que entra a Machu Picchu, pero también veníamos conversando un poco del significado que comienza a tener para nosotros visitarlo y cómo es que ahora pareciera, porque mucha gente dice que en verdad quienes están disfrutando más de nuestro santuario son los visitantes extranjeros y no nosotros, ¿no? Pareciera que hay esa percepción. Hay que ser realistas, ¿no? Si los casi 30 millones de peruanos nos vamos a Machu Picchu, lo destruimos en un día, ¿no? O sea, Me imagino que por la cantidad de gente. por la cantidad de gente efectivamente en el sitio. Entonces, tenemos una joya del mundo que hay que cuidarla y que hay que entrar de a poquitos, por turnos, a ver haciendo colas. Entonces la democratización de la cultura tiene que estar también orientada con una educación de la población hacia esas zonas y hacia lo que decíamos antes, conservar todos nuestros restos arqueológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido... sí, es verdad que Machu Picchu es una joya de la cultura, de un patrimonio mundial, Sí, un patrimonio de los cultural de peruanos. la humanidad, ¿no? ¿Es injusto que algunos peruanos no conozcan Machu Picchu? Sí, pero también es injusto que algunos peruanos no vean el mar. O sea, es sí. una realidad que es mucho más compleja que solo echarle la culpa a Machu Picchu, ¿no? En ese sentido creo que Machu Picchu no tiene la culpa de No nada. hay que atribuirle. Dos ideas sobre eso. Ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad no es un premio.
es una obligación. Y eso nos obliga a tener un comportamiento y una prioridad para con los 8 o 13 sitios históricos, naturales y culturales que son declarados Patrimonio Mundial. Porque si no nos portamos bien con los sitios que les pertenece a todo el mundo, claro, entramos en la lista de patrimonio en peligro y, como dicen los jóvenes, entramos en un gran roche, ¿no es cierto? Claro. Porque nos estamos maltratando patrimonio. Ese es por un lado. Y por el otro es el entender cómo es que Machu Picchu va a convertirse en un referente simbólico para nuestra sociedad, para nuestro país. ¿No? Es un símbolo. Es un símbolo. Puede resultar bastante contradictoria y un poco triste la comparación, pero en nuestro país, afuera, en los lugares más lejanos, no se identifican o por Machu Picchu o por otros personajes de la farándula. Sí, ¿no es y es mejor que sea por Machu Picchu, preferible que sea por Machu Picchu, ¿no es cierto? Porque lamentablemente esta es la diversidad que tenemos a nivel de nuestro país y Machu Picchu ha conseguido convertirse en ícono. Y no solamente Machu Picchu, otros sitios, no solamente históricos o antiguos, sino también otros temas. La gastronomía está llegando a tener ese rol, ¿no es cierto? Entonces, simbólicamente Machu Picchu implica eso. Qué barbaridad que los peruanos no tenemos acceso a Machu Picchu. Cuando se hicieron los diagnósticos, ¿no? Cuando todavía no habían precios caros y nada por el estilo. Y luego íbamos a entrar al tema de las tarifas, ¿no? Porque lo que también impide pero que la gente lo visite es el ingreso. Antes de eso, o sea, de decir, nosotros no teníamos capacidad de acceso, ¿no? Se hicieron las medidas de cuál es el interés, digamos, de Machu Picchu. Y evidentemente Machu Picchu es un producto para el público turista. ¿Por qué? Ni siquiera para el público natural, o sea, nacional. No había interés. Cuando se hizo el diagnóstico en el Cusco, las cifras de visita o de interés por visitar el Cusco eran bajísimas. De los mismos cusqueños. De los mismos cusqueños. Entonces, claro, eso no quiere decir si no te interesa, no lo visites, que lo visiten los turistas. No, claro. No va por ese lado. Pero implicaba desarrollar toda una estrategia de decir, oye, esta maravilla tenemos que conocerla todos, ¿no es cierto? Pero también estaba en el juego el riesgo de decir, aumentemos la visita, ¿no? Con el riesgo de la conservación que implica eso. Entonces todo tiene que ir de la mano. ¿Cuál es, me imagino, con las investigaciones y el monitoreo que tú me estabas comentando hace algunos minutos, que se ha llegado a una población por día adecuada para las visitas en Machu Picchu? Tengo entendido el diagnóstico real, porque el oficial está por encima de esa cifra. Tengo entendido que está por el oficial está por encima de la cifra adecuada y eso tiene que ver con una cuestión de, me imagino, de ingreso. Te lo digo, mi experiencia cuando estuvimos monitoreando esto a partir de la unidad de gestión y el programa Machu Picchu, que fue quien trajo todo este fondo contravalor importante, yo estaba como representante del Estado, el diagnóstico real decía, este sitio soporta 500 y tantas personas, 600, exactamente no recuerdo la cifra, pero iba por ahí. O sea, es capacidad de carga, se le llama eso. La capacidad de carga que debe tener este sitio es de 500 personas a la vez. O sea, que se van moviendo, pero a la vez. ¿Ya? Porque estaba por encima, estaba por las 2.000 y tantas, 3.000, 4.000. Sí, creo que ingresan 2.500 personas ahorita están en 1.500, algo por el estilo. Sí, está por encima de su capacidad. Y ahora mismo que es se celebra el centenario, me imagino que más aún. En las imágenes que hemos visto, vemos muchísima gente colocada, disfrutando de Machu Picchu a los bordes de los muros, que posiblemente algunas 30, 40 piedritas se van a caer. ¿No? Porque no es zona de colocar, no solamente por riesgo de la persona, sino por riesgo del sitio también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que complicar. Estos riesgos siempre han surgido cuando han ocurrido eventos importantes. Recuerda que el año que asume el presidente Toledo y va a asumir el mando allá, ¿recuerdan? Tuve la suerte, por un poco de experiencia, que me enviaron como parte del Estado, del INC en esa época, para evitar que hayan desmadres por esta visita, ¿no? Porque no se tenía controlado qué iba a pasar con toda la cantidad de prensa, con todo lo de la gente y con todo lo que iba a pasar, por suerte, en la parte, en la emplanada mayor. No pasó nada, por supuesto. Pero ¿no? se tomaron medidas de prevención. Claro, se tomaron medidas de prevención, enviaron gente, controlaron, ver qué sí, qué no, qué pasaba, qué no pasaba, ¿no es cierto? Claro. Tuve la suerte, y eso quisiera compartirlo porque realmente son referentes importantes. Llegué la noche anterior a Machu Picchu, había llovido muchísimo. Y la noche anterior estaban haciendo pruebas de luces. ¿No? Porque obviamente esto era el mediodía, el día siguiente, pero iba a haber mucha luz para opacar las sombras y cosas por el estilo. Pero las pruebas las hicieron en la noche. ¿Te imaginas con lluvia en la emplanada, con todo iluminado,
es un privilegio. Claro. Es un privilegio y realmente ese componente de visita nocturna no se está midiendo o no se está aplicando y podría ser un componente de estabilidad de la visita. Bueno, había de hecho un proyecto, yo en algún momento lo escuché, así es. de que se permitan las visitas guiadas en la noche y que además se permita que se pueda descansar en alguna de las zonas, ¿no? Que tengan mayor resguardo. Todavía no se aplica, pero sí está no, la idea. Porque es posible que logísticamente sea un proyecto de larga data, pero que además económicamente, o sea, quien pueda pagar tener el privilegio de estar una noche ahí, también sea alta, pero hay... hay público para todos los bolsillos. A mí me queda a esta hora agradecerles la grata conversación. Ha sido muy, muy animado tenerlos aquí. Hemos estado con Francisco Hernández, historiador y también profesor de la Universidad Católica, y el arqueólogo Carlos del Águila, conversando, conociendo y aprendiendo un poco más acerca de nuestro monumento arqueológico. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.